al equipo de FAICA, yo los conocí aproximadamente hace un año, bueno, la idea de ellos es venir a contarnos un poco qué es lo que están realizando, qué es las prácticas a ver, estamos con COFEMOD. COFEMOD está tratando de armar este año el manual de buenas prácticas con el aporte de todos. Y todo lo que tenga que ver con la responsabilidad social. Hoy el tema tiene que ver con la inclusión de las personas con discapacidad visual en el trabajo, así que bueno, para eso tenemos los expertos, los que se encargan de eso y lo que nos van a poder contar un poco cuál es el trabajo que vienen haciendo desde FAICA. Así que bueno, dejo el lugar para que se presenten, les cuento que están en cámara, ahí lo estoy poniendo en primera plana, así que bueno, muchísimas gracias por venir, perdón por la espera y bueno, queremos que nos cuenten un poco con esta modalidad que ya les digo, que es 1 hora, más o menos 45 minutos nos van a contar y luego ustedes van a poder comenzar a hacer el intercambio y las preguntas que deseen con los expertos. Les dejo la palabra. Bueno, buenos días a todas y todos. La verdad que buenísimo esta oportunidad de encontrarnos vía la tecnología y de poder contarles qué es FAICA. En mi caso yo soy Carlos Colere, desde el año pasado soy el presidente. FAICA es una federación, la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes. Ambliopes es antiguamente, como se le decía, a la baja visión, en realidad es una de las patologías de baja visión. Así que somos una federación de instituciones de base, más o menos alrededor en estos momentos entre 20 y 25 organizaciones activas con distinto nivel de desarrollo, ¿no? Las conducciones se forman precisamente desde los delegados o los representantes de estas instituciones. Tenemos en el país, es una institución que fue fundada o se creó a partir del año 1986. Pero bien, y en su tipo no hay muchas federaciones nacionales de personas con discapacidad, es una de las pocas a nivel nacional y es una de las pocas además a nivel latinoamericano. A nivel latinoamericano de discapacidad visual no hay más de 5 o 6 organizaciones en toda América Latina. Así que somos un caso medio raro. Ahora bien, digamos, ¿qué es un poco lo que hacemos? Digamos, trabajamos y militamos, somos toda una organización de voluntariado, de militancia, que precisamente trabajamos por los derechos de las personas con discapacidad visual, dentro de lo que son los paradigmas que hoy nos marca. ¿Estamos por explotar? Sí, no. Esta computadora, ¿te la apago? ¿Sigo? Sí, cómo no. Bueno, perdón. Decía, trabajamos dentro de lo que es el paradigma del marco de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ha sido, digamos, para todo el colectivo de personas con discapacidad, un gran logro, un gran triunfo, que al mismo tiempo marca la situación donde el colectivo de las personas con discapacidad, y la visual también, estamos. Yo siempre digo que cuando se requiere una convención a nivel internacional es porque tenemos un problema serio. Si no, no habría convenciones. Bien, en ese sentido, para nosotros, una de las razones que entendemos como organización nacional y entienden también nuestras organizaciones de base es la articulación con diversos actores, ya sean otras organizaciones de personas con discapacidad o distintos de la sociedad civil, como bien la inclusión, que es el lograr el pleno goce y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en el marco de igualdad y libertad que tiene el resto de las personas que, entre comillas, no tienen discapacidad, digamos, o como se
existía antiguamente los normales, este concepto que hemos podido desterrar o estamos desterrando. En este concepto trabajamos mucho por las cuestiones de la accesibilidad, que es precisamente esa remoción de barreras que nos permite, ya sea desde lo tecnológico o desde lo actitudinal, poder precisamente incidir en el entorno social para poder permitir que un mejor precisamente aprovechamiento de las oportunidades. Así hablamos también entonces de la accesibilidad a la lectura. Es histórico en Argentina. Argentina fue pionera en esto, ya sea desde la década del 50, cuando se creó la Editora Nacional de Ciegos, creada en el marco del Estado. En el acceso a la cultura también es pionera Argentina en eso, no existía FAICA en ese momento, pero ha sido pionero. Es el colectivo de personas con discapacidad visual, históricamente en la Argentina fue muy activo. En el acceso a la cultura tenemos la banda, existe el coro polifónico y la banda nacional de ciegos, dos elementos que conjugan el acceso o la realización o una praxis cultural, como puede ser un coro, como puede ser una banda sinfónica, pero al mismo tiempo implica allí una adaptación de puestos, ya que hay y de técnicas, adaptación de puestos, precisamente después los chicos se van a referir, compañeros, que permite que personas con discapacidad visual estén. Y esto es de la década del 40, para que ustedes y todos nos demos una idea, digamos, de cuándo Argentina empezó ya a construir políticas públicas. Hoy ya más acá en el tiempo, hablamos mucho de lo que es la accesibilidad web. Esto nosotros apoyamos y trabajamos cuando se creó la ley 26.153, que es la ley de accesibilidad web, que permite precisamente lo que trabaja es eso, la posibilidad del acceso a la información vía las tecnologías de la información y de la comunicación. En su momento, cuando se construyó la ley de medios, también tuvimos una gran participación allí, precisamente en trabajar los aspectos de esa ley, o específicamente en trabajar los aspectos de esa ley que tenían que ver con la audiodescripción. Hoy actualmente estamos asesorando al Teatro Cervantes y al Teatro San Martín en obras con adaptación para personas con discapacidad visual. Trabajamos también en el aspecto educativo y, como para ir cerrando, una cuestión que para nosotros es sustancial, que es el empoderamiento y la participación política de las personas con discapacidad visual, ya que, digamos, tenemos que actuar. O sea, nosotros somos una organización política, o sea, incidimos en función de las necesidades y los derechos del colectivo, pero al mismo tiempo entendemos que las personas con discapacidad visual pueden, y es muy bueno, que además en su proceso de inclusión o como parte de su inclusión, trabajen políticamente, ya sea partidariamente o no, pero trabajen políticamente en sus espacios geográficos a donde se desenvuelven. La cuestión laboral, que es ya lo que vamos a ir abordando más específicamente, como decía, en Argentina siempre fue, y el colectivo de personas con discapacidad visual lo trabajó siempre mucho, ya sea, fue la primera ley de cupos que existió, fue el primer colectivo que planteó una ley de cupos en el Estado, fue el colectivo que logró en su momento conseguir la primera normativa también para que los espacios públicos o los edificios públicos pudiera estar el kiosco, el minicomercio,
digamos, tuvimos experiencias en la década del 50 en fábricas, en los procesos industriales. Es decir, hay un largo camino, lamentablemente no del todo sistematizado, algunas de estas experiencias se han transmitido lamentablemente más en forma oral que en forma escrita o gráfica, pero hay un largo camino de nuestro colectivo en bregar, porque en suma el derecho al trabajo, que es de algún otro modo de lo que vamos a hablar hoy aquí, es uno de los derechos básicos, ¿no? Es uno de los derechos humanos básicos. Sin trabajo no hay ingresos y sin ingresos no hay oportunidades económicas, y sin ello tampoco va a haber ni acceso a la igualdad, ni trabajando con ese sector vulnerable, ¿no? De mujeres con discapacidad y además con discapacidad visual, para precisamente construir referencias y construir o facilitar la posibilidad de tener militantes en este sentido. Así que trabajamos en alianza con la Fundación 11 para América Latina, que es nuestro principal sostén o aportante económico, más allá que también buscamos otro, porque, como decía, es una federación, es una sociedad civil que se sostiene apenas con el aporte de sus afiliadas, ¿no? Y que en general también algunas tienen sus problemas económicos. Así que, bueno, yo como punteo, disparador de algunas cosas, ya ahora le cedería a Lucía Pestana. Estoy aquí con Lucía Pestana, que es la coordinadora del programa Ágora, que ya lo va a explicar un poco más, y con Cristian Rodríguez, que es el técnico de inserción laboral, que bueno, así que los dejo en compañía de ellos, y bueno, y después quedo abierto al resto. Como la cámara solamente toma de una manera, hacemos el intercambio, ¿les parece? Perfecto. Así viene Lucía acá, al medio. Perdón. Y la pueden visualizar. O sea, cortarla acá en el equipo sin tocar tu cámara. Sí, perdón, un minuto, esperen un minuto que... Perfecto. Seguimos, ahora te tenemos ahí en primer plano. Bien. Buen día. Igual muchísimas gracias por la posibilidad de este espacio y de compartir con ustedes lo que hacemos desde la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos. Ya nuestro presidente FAICA nos contaba un poco lo que es la federación y ahora queremos compartir entonces lo que hacemos desde el programa Ágora Argentina, que es un programa dirigido exclusivamente a la inclusión laboral de las personas con discapacidad visual. Como parte de la lucha que lleva la federación y en busca del ejercicio de uno de los principales derechos, que es el derecho al trabajo, FAICA mantiene un convenio con la Fundación 11 para América Latina, que es una fundación de la Organización Nacional de Ciegos de España, que tiene una mirada hacia la región latinoamericana, y desde allí se ejecuta el programa Ágora Argentina, entre FAICA y la FOAL. Este es un programa que se constituye como una estrategia regional de la FOAL que se desarrolla en 13 países de América Latina, entre ellos la Argentina. Se desarrolla en la Argentina ya desde el año 2002, comenzó como una iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo, Ministerio de Trabajo, y ya hasta el 2006 se desarrolló lo que era el Programa para la Inclusión Laboral, el PIL, y en el año 2006 se comienza a ejecutar directamente desde la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y FOAL. Así que desde digamos que en lo formal de esa época, se viene trabajando en buscar cada día visibilizar a la persona con discapacidad visual como eso, como una persona con potencialidades, con capacidades, con interés de involucrarse, de participar en el mercado productivo,
por supuesto, esto en una búsqueda de mejorar cada día su calidad de vida, de estar mejor, de poder ser productivo. ¿Qué hacemos desde el programa Ágora Argentina? Justamente como un programa en el cual primero buscamos identificar dónde está el colectivo de personas con discapacidad visual, cuáles son sus intereses, su perfil, sus competencias, dónde están, qué hacen, y encaminarlas hacia el campo laboral. Efectivamente, quienes llegan al programa Ágora tienen que tener ya un perfil de interés, por supuesto, es algo que tiene que tener la persona para trabajar, para incorporarse al mercado productivo, y nosotros lo que hacemos es acompañarlo en todo este proceso, desde la capacitación, tanto en la orientación laboral, cómo prepararse para el mundo del trabajo, y después cómo mejorar, cómo ampliar esas posibilidades de llegar a través de otras capacitaciones específicas que demandan el mercado de trabajo. Y allí nosotros desde el programa Ágora lo que buscamos justamente es eso, potenciar ese perfil que tiene la persona con discapacidad visual para que pueda ser, como el resto del colectivo, capaz, competente y productivo. Así que no somos una bolsa de trabajo, servimos como intermediarios entre la federación, entre nuestro programa y la empresa. ¿Qué nos interesa? Romper esos prejuicios, mitos, creencias acerca de que la persona con discapacidad visual no puede, requiere un apoyo constante dentro del puesto de trabajo. Nosotros buscamos romper esas creencias y buscamos hacer efectivamente posible que pueda desempeñar sus tareas como los demás, y para eso es necesario evaluar el puesto de trabajo, hacer adaptaciones, es necesario hacer esto que establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que pasa por el ajuste necesario y que no es más que las modificaciones que no excedan digamos que lo necesario para que una persona pueda hacer sus tareas y cumplirlas como lo establece, como lo demanda el puesto de trabajo. Para nosotros este espacio es fundamental porque el programa Ágora por sí solo es cuesta arriba en términos de cómo llegar a toda la Argentina. Nuestra competencia, nuestro ámbito es de toda la Argentina, como es el caso de la Federación, y trabajamos de la mano con los diferentes organismos públicos y privados. Nos interesa ese trabajo articulado con los puntos digitales, en este caso, porque sabemos que muchas de las personas con discapacidad visual, en particular, tienen acceso a la tecnología y específicamente al uso de lectores de pantalla y acceso a través de los puntos digitales, pero además nos interesa ese trabajo que puedan hacer en su territorio, de acuerdo con su realidad, porque por allí pasan muchas veces para su formación, y es donde nosotros como programa Ágora buscamos acompañar, incidir. Por otro lado, el trabajo que se haga con las diferentes instancias y políticas, programas del Estado para promover el empleo de las personas con discapacidad, y en este caso de las personas con discapacidad visual. Y por supuesto, el llegar a las empresas como entes empleadores, tanto el Estado como el de las empresas privadas. Para nosotros es importante, sobre todo porque hay un cupo laboral que cumplir, pero más allá del cupo laboral es la importancia de que se haga de forma natural. Nosotros aspiramos que esto cada día se pueda ir rompiendo esta cantidad de prejuicios que existen y se dé la apertura a las posibilidades de recibir entre compañeros, entre pares, a personas con las formas distintas de hacer las cosas. En este caso, personas con discapacidad visual, que pueden ser tan competentes como lo puede ser una persona sin discapacidad visual, pero que además puede tener mucho que aportar en un puesto de trabajo, mucho que aprender del otro, pero también mucho que aportar. Y eso es importante, que nos vean como iguales en términos de nuestros derechos, diferentes en los términos de cómo hacemos las cosas, y dar la oportunidad de estar en ese lugar. Para lograr esto, efectivamente, hay un proceso que tenemos que cumplir, unos pasos,
y uno de los elementos fundamentales pasa por allí, saber cuál es el perfil de la persona con discapacidad, qué demanda el puesto de trabajo y ya después hacer ese proceso de intermediación laboral. El trabajo articulado con las instancias es importante porque muchas veces no llegamos al lugar y visitar un puesto de trabajo lo hacemos de forma conjunta con otras instancias que ya tienen, digamos, esas posibilidades de llegar al lugar, ya conocen, ya tienen las herramientas para poder hacerlos. Y por eso nosotros aplaudimos esta posibilidad de que se sientan en la posibilidad de trabajar de la mano con nosotros desde el programa Ágora. Bueno, lo más importante en el caso del programa Ágora es justamente el trabajo que venimos haciendo desde la persona y con la empresa y todo lo que implica la evaluación, la adaptación del puesto de trabajo, el proceso de intermediación laboral. Así que para eso, bueno, le vamos a dar la palabra a Cristian Rodríguez, que es nuestro técnico en intermediación laboral, para que nos pueda contar en detalle lo que implica hacer esta evaluación y adaptación de puestos de trabajo y lo que implica para la persona con discapacidad llegar al ejercicio pleno de sus responsabilidades en un puesto de trabajo. ¿Quieres pasar por ahí? Sí. Bueno, Cristian, van pasando al... Tengo clara Lucía. Ahora vamos a dejar el lugar para preguntas. Bueno, Cristian, ahora preséntate vos. Hola. Hola, buen día a todos. Bueno, como decía Lucía, es importante siempre las alianzas. No podemos lograr o llegar al objetivo si no contamos con el apoyo de ya sea el gobierno provincial, nacional o empresas y demás. Una de las alianzas que nosotros hacemos también, como es un programa que va enfocado a lo laboral, es con las consultoras. En este momento estamos trabajando con 3 de ellas y se logra un avance en todo este tiempo con respecto a las inclusiones laborales, que son difíciles, pero que se abren los empresarios a poder incluir una persona con discapacidad visual. ¿Cómo logramos esto? Bueno, lo primero que hacemos desde Ágora es primero captar a estas personas. ¿Dónde están estas personas con discapacidad visual? El desafío más grande que tenemos a veces es el interior profundo. Muchas veces la familia resguardan o sobreprotegen a estas personas. Y entonces es ahí donde tenemos que desde Ágora y también con estos actores públicos llegar a estas personas. Luego se les toma las entrevistas, se les diseñan los perfiles y se derivan a diferentes lugares. Tal vez es una persona que no está rehabilitada, bueno, se busca la forma, más allá de que Ágora no se encarga de eso, se deriva a una instancia donde la persona se puede rehabilitar. ¿Por qué? Porque es importante que la persona esté rehabilitada, que sea autónoma, para comenzar con los cursos que nosotros brindamos de forma gratuita a nuestros usuarios y por otro lado a la inclusión laboral, porque el empresario no va a querer o no está bien visto que esté acompañado constantemente a la hora de llegar a una empresa. Luego que se toma esto, se ingresa en la base de datos. Nosotros lo que hacemos previo a toda esta movida, digamos, en Argentina, es evaluar el mercado laboral. Con esto contamos, como les decía, las alianzas con las consultoras, en la cual evaluamos qué es lo que está requiriendo en este momento el mercado laboral, hacia dónde tenemos que enfocarnos, cómo tenemos que orientar a esa persona para que llegue a poder presentar su currículum y pasar por una entrevista. Esto lo hacemos a través de talleres de orientación laboral, que va desde la confección del currículum, cómo presentarse una entrevista, y luego de ahí se derivan esos currículum también a las consultoras o a las empresas que tengan una vacante. Esto es algo que Lucía también creo que lo dijo, pero lo repito, nosotros a los empresarios, porque este es otra tarea que tenemos también desde Ágora, es ir... inventen un puesto de trabajo, un puesto de... No pedimos que inventen un puesto laboral, sino que si hay un puesto laboral, tengan la oportunidad de incluir a una persona con discapacidad visual. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, a las empresas les brindamos una serie de servicios
Nosotros brindamos desde talleres del abordaje a la discapacidad visual, esto es bajar un poco los miedos, esos mitos que tiene el empresario con respecto a qué va a hacer una persona ciega o con baja visión en mi empresa, qué tareas va a desarrollar. Desde ahí, bueno, se puede y se logra, por suerte, bajar cada vez más ese miedo que tienen las personas que ven respecto a las personas con discapacidad visual. Luego de eso, tenemos otra serie de servicios que brindamos, que son las personas ciegas y algunas con baja visión utilizan un lector de pantalla, que en este momento en el mercado hay 2. Los instala de forma gratuita en la empresa. Sí, hay algunos que están activados. Con el micrófono, sí. Los instalamos de forma gratuita, contamos con técnicos para que lo puedan hacer y cuantas veces la empresa lo requiera, nosotros podemos enviarlo. A nivel también de usuario, por ejemplo, las formaciones que les brindamos a los usuarios tenemos nuestros cursos regulares que son de lector de pantalla y de Office y cualquier otro curso que sea a demanda. Y esto es importante realizarlo, y ya que estamos aquí, a través del punto digital. Porque el punto digital está en casi todas las provincias y regiones, y nosotros tenemos personas con discapacidad visual en toda la Argentina. Por lo tanto, está bueno articular desde aquí con ustedes estos cursos, sabiendo además que nosotros podemos también que actualizan y vuelvan a entrar, que vuelvan a entrar al link. Sí. puede ser corto. La reunión ha finalizado. ¿Cómo? Claro, las 10. Entren de vuelta, por los dudas. Entren de Sí, vuelta. que entren de vuelta. No, que algunos puntos que están conectados y tuvieron que entrar de vuelta. Decime, ¿por ustedes es importante eso que... Claro, es importante trabajar en conjunto con el punto digital, porque bueno, nosotros estamos radicados aquí en Capital, pero las mayores necesidades es en el interior. Por lo tanto, es importante llegar a todas las personas en el país a través de los puntos digitales. Qué mejor lugar y espacio para aprovecharlo y que las personas puedan tener sus cursos de didáctica, desde los lectores de pantalla hasta los cursos de Office y los que hacemos a medida. ¿Bien? ¿Vos querés aportar algo, Lu? Sí, bueno, mira, si quieres. Sí, decilo. Que esto es muy importante porque uno de los mecanismos que tenemos las personas ciegas para poder acceder a la información y muchas veces para desempeñarnos de forma autónoma en un puesto de trabajo es simplemente las herramientas informáticas. Y por eso nosotros en el programa Ágora, más allá que hay un montón de tareas que no se ejecutan efectivamente a través de la tecnología, es una herramienta indispensable y por eso buscamos siempre que la persona cuando, digamos, la promovemos para determinados puestos de trabajo ya sea competente en el uso en el acceso a la computadora, el uso de cada día más del internet, redes sociales, etcétera. Y por tanto cada vez vamos actualizando y ampliando nuestros cursos de formación. Sí, ya existen este tipo de cursos en algunas localidades y nosotros los conocemos, nos interesa para poder derivar a nuestros usuarios. No necesariamente tenemos que darlos directamente. Lo que nos interesa efectivamente es que la persona tenga acceso a esos espacios de capacitación, porque no es cierto que un programa de la magnitud del nuestro pueda tener recursos para todos. Por eso es importante esta articulación, porque si ya existen programas de formación en el cual nosotros podamos acompañar técnicamente y podamos, con toda la experiencia que he tenido desde FOAL y todos estos años en la Argentina, poder, digamos que acompañar el proceso, es significativo para el colectivo de personas con discapacidad visual que nunca tuvo la posibilidad o que tiene pocas posibilidades de llegar. Sí, nosotros también brindamos desde el programa el apoyo necesario para que se puedan dar las condiciones. No es que solamente necesitamos tal vez el espacio y demás, sino que bueno, nosotros desde el programa tenemos personas calificadas para poder desarrollar esos cursos y donde no hay, se trata de formar a alguien con respecto a esto. Y como les decía, nosotros instalamos todo el software, nos encargamos de todo eso, solamente que a veces no contamos con los espacios necesarios o aptos
para dar esta clase de formación, que es parte de la autonomía también. Hoy en día, el braille es importante, pero muchas personas en este momento, cada vez son menos, a la hora de nosotros entrevistar nos damos cuenta, que están aprendiendo braille. Y hablamos tal vez ciegos de nacimiento que no lo están haciendo, porque bueno, son digitales, son puramente digitales, como sucede también en la parte sin discapacidad, ¿no? Que cada vez más es la informática lo que va acaparando el mercado laboral, que esto es algo que lo vemos también con las consultoras, y que nos dicen que los mayores requisitos que se piden a la hora de una búsqueda laboral es informática. Algo que es importante en este tema y es, digamos, que todo el avance en la tecnología. Si bien es cierto, hoy estamos todos intentando comunicarnos a través de la tecnología, también es verdad que en ocasiones, mientras más avanza, menos accesibilidad hay en la web, a pesar de la normativa, a pesar de la convención, Claro. a pesar de un montón de elementos que nos favorecen. Claro, como que la brecha se hace más grande. ¿Y por qué? Bueno, por ejemplo, tenemos, digamos que algunas aplicaciones que son indispensables para la ejecución de tareas en puestos de trabajo que son totalmente inaccesibles con el uso de el uso de lectores de pantalla que utilizamos las personas ciegas. Y entonces allí es un poquito el ampliar el conocimiento de quienes desarrollan aplicaciones, quienes tienen toma de decisiones en cuanto a esas aplicaciones tecnológicas, para que se tome en cuenta, digamos, que la diversidad de la tecnología, ¿no? En este caso para las personas con discapacidad visual. Sí, nosotros lo que pedimos es que los institutos, las empresas, lugares donde nosotros vamos y visitamos, que expriman el programa. Nosotros tenemos parte de ese recurso enfocado a eso, por lo tanto, qué mejor que exprimirlo al 100% para que se logren los objetivos. Es lo que más, es a donde apuntamos en este momento. Las alianzas son muy importantes para poder generar estos recursos, porque nosotros como recurso humano somos 2 personas solamente en el programa, más allá que después contamos con las instituciones de ciegos afiliadas a FAICA y demás, pero necesitamos más, queremos cada vez más para alcanzar el objetivo que deseamos, ¿no? A final de año y todos los años después siguientes. Nosotros lo que hacemos también es el seguimiento luego de la persona que se incluye laboralmente, no un seguimiento con respecto a estar llamando constantemente a la empresa de cómo está tratando a esa persona con discapacidad visual. No, ustedes necesitan algún otro apoyo a nivel tecnológico, necesitan algún taller determinado para que, bueno, se pueda incluir esta persona más aún en el ámbito laboral. Nunca intervenimos directamente, ni siquiera en la selección de la persona, ni en el proceso de selección de la persona con discapacidad visual a la hora de una entrevista laboral. Esto es importante porque nosotros no hacemos el apoyo, digamos, de estas personas desde ese lado, sino desde la parte más tecnológica o el ambiente donde la persona se va a desenvolver. Digamos que esto es muy importante porque lo que a nosotros nos interesa es que la persona con discapacidad visual cumpla con los requisitos, con el perfil que exige el puesto de trabajo, por un lado. Por otro lado, que ese puesto de trabajo tenga las condiciones tecnológicas que requiere la persona con discapacidad visual para poder desempeñarse. Y nuestro trabajo está allí, en garantizar ese ajuste necesario en ese puesto de trabajo, en garantizar que la persona con discapacidad pueda recibir esa formación antes y durante su desempeño en el puesto de trabajo, y hacemos eso que llamamos capacitación en puesto de trabajo, que es fundamental. Ahora, después, lo que tiene que ver con el trabajo interno de la empresa y de vinculación entre empleador y empleado es como el de cualquier otro trabajador. Y por eso es que no hacemos empleo con apoyo, porque la persona con discapacidad visual puede lograr un alto nivel de autonomía. Y eso es importante de poder destacarlo. Sí, tal vez el pequeño apoyo que damos en su momento es con una reconversión laboral. Una persona que pierde la visión en su puesto laboral. Entonces, desde ahí la empresa se contacta con nosotros, o a través de un conocido contacta con nuestro programa. Los canales de comunicación son diversos. Lo que hacemos desde ahí sí es un apoyo a nivel, bueno, primero evaluar el puesto de trabajo,
dónde podría desarrollarse nuevamente esta persona y el apoyo necesario en poder derivarlo a rehabilitación y ver cómo podemos seguir con esta persona para que no pierda su puesto laboral. Ahí tal vez es un pequeño apoyo que se da a la persona, digamos, en el ámbito laboral, pero solamente cuando pierde tal vez la vista, la visión en su puesto laboral, ¿no? ¿Y por qué pueden ser las causas, por ejemplo? Te hablo de así, de preguntarte desde... Un accidente, a ver, tenemos el caso de una persona que estaba en la parada, esperando el colectivo, lo quisieron asaltar y perdió la vista, por una caída. Se lo cubre el ART porque sabemos que, bueno, el seguro cubre desde el camino, desde la casa hasta la empresa y demás. Este es uno de los casos. Una persona que no conocía su diagnóstico y tal vez en su momento pensaba que solamente era colocarse lentes y nada más, y bueno, tenía un diagnóstico determinado de baja visión que terminó en ceguera. Esto es muy importante porque lo que nos pasa muchas veces es que por recomendaciones a veces de la RT o de las evaluaciones médicas que amerita esto, se le recomienda a la persona que se jubile. Exacto. Y entonces allí... Creo que no debe ser, eso debe ser lo peor que pueden hacer. Es lo peor que pueden hacer. Es lo peor porque, primero, bueno, perdón a los que no me ven, pero... Ahí puse la cámara. Digamos, es lo peor que puede pasar, porque además la jubilación por incapacidad, desde lo monetario, es menor. Pero además estás condenando a alguien que puede ser aún productivo, en condiciones de producir, y lo estás condenando a la casa. Y además le estás facilitando, a ver, la RT se paga, entonces no puede ser, y dentro de lo que es la ley de ART, una de las obligaciones que tienen es el reentrenamiento laboral, no es largárselo al Estado con una jubilación. Lamentablemente es un área al cual nunca pudimos llegar, evidentemente nos hemos fallado en las estrategias, pero es algo por lo cual bregamos mucho, ¿no? Cuando nos llega al programa o a las afiliadas, alguien que está en ese proceso de perder la vista, lo que tratamos, o de perder la visión, lo que tratamos es precisamente orientarlo a que no te jubiles. No te jubiles. Y sí, bueno, porque para una persona también jubilarla antes de tiempo, más que para una persona así, debe ser como todo terrorífico, como triplicado. En ese momento hay que trabajar sobre la inserción, sobre ver qué otras tareas puede realizar, para acompañarlo. Porque podés tener la reubicación en la empresa, pero además en el mismo puesto que a lo mejor tenía. En el mismo puesto que a lo mejor tenía, el hombre puede seguirse desempeñando, porque además no es cierto que permanentemente la gente está mirando lo que está haciendo, digamos. Imaginemos un depósito, es decir, bueno, va, aún el que ve no va permanentemente todos los días leyendo los cartelitos, es decir, es una cuestión que adquirís eso, entonces, naturalmente hay que trabajar muchos aspectos, pero perfectamente hay muchísimas posiciones que se podrían perfectamente readaptar y con un reentrenamiento, y eso es y los empresarios no lo asumen así, y las ART tampoco lo asumen así, pero forma parte de su obligación, el reentrenamiento laboral. Es clarita la norma en cuanto a eso. Esto pasa por un tema cultural, a mi juicio, porque efectivamente se asume que la discapacidad visual cuando llega es como si fuese una desgracia, la tragedia. Y la peor de las discapacidades. Y la peor de las discapacidades. Exacto, en un mundo tan visual. Y para los médicos es, ok, se te acabó la vida. O sea, entonces la visualización, es que es se le acabó la vida del órgano del ojo, ya está. Entonces, solamente se centra en eso. Y un poco nosotros desde Ágora, cuando vamos incluso a la empresa, le hablamos de eso, a las empresas y a los organismos públicos. Porque también nos ha pasado, efectivamente, con las direcciones de empleo y oficinas de empleo a las que visitamos, es que muchas veces de la discapacidad visual se sabe menos. Porque es como la peor, según el entender de un montón de gente. Hay un prejuicio muy añejo, ¿no? Entonces es como que... lo decimos siempre, somos menos, pero se les mira más, pero porque es como muy evidente. Y un poco pasa por aquí. O sea, cuando la persona con discapacidad visual, tenemos casos de mujeres, ahora tengo 2 analistas de 45 años,
que ya las jubilaron hace 5 años porque tenían una discapacidad visual asociada a la pérdida consecutiva de la visión, que es la retinosis pigmentaria, y la recomendación fue jubílate porque igual la vas a perder. Ni siquiera ha perdido la visión y ya la jubilaron. Ay, por Dios, no puedo creer lo que Sí, estoy sí, sí, contando. sí, sí. Y no se Uno que a implica- veces no está en este mundo, que lo, Sí, lo cuenta y dice, no lo puedo creer. Y no se repercute acá, ustedes van a decir, chicos, mejor que nosotros acá, todo lo que implica la situación psicológica, el efecto en la familia, que tiene muchas más causas que llevan a grandes procesos depresivos, y es Exacto. mucho más difícil remontar que esa persona con discapacidad tiene que volver a reincorporarse, dicho por Exacto. ustedes, capacitarla, darle ese aliento de que es posible porque todo le tira en contra, Sí. ¿no? Entonces, el trabajo de ustedes es muy importante porque imagino que ustedes también trabajan con un equipo interdisciplinario, con psicólogos, Si buscamos terapeutas. alianzas, Exacto, las cuando no lo alianzas, hacemos nosotros, porque ninguno de los dos tenemos que el servicio de psicología en el programa, lo derivamos a, por ejemplo, alguna de las instituciones que O centros de colabora rehabilitación y demás, colabora con exacto. nosotros. Por ejemplo, la Universidad del Museo Social siempre nos apoya, por ejemplo. Tienen orientación vocacional, Ah, mira, qué orientación, y nosotros los derivamos, por ejemplo. José, y demás. Y si no, a centros de rehabilitación, institutos de formación laboral, cuando vemos que ya son adultos mayores, porque nosotros recibimos, digamos que la demanda de usuarios con todos los perfiles, y allí hay algunos que incluso tienen pensión y se ven restringidos a poder, digamos que avanzar, y digamos que o por la edad o porque no quieren perder la pensión. Sí. Nosotros trabajamos con un público de 17 a 50 años, un poco más, un poco menos. Eso lo vamos evaluando, pero es el público con el que trabaja Ágora, ¿no? Personas tal vez que tienen pensión, pero bueno, en estos talleres también de orientación laboral se habla con respecto a de cuánto pesa un buen trabajo para dejar la pensión y demás. Porque eso es algo que debería a futuro cambiar un poco también el concepto de la pensión. No quitárselas y no poder después reactivarlas si deja de trabajar. Tendría que ser algo más, más automático, y en cuanto la persona dejara de trabajar, volver a activarla automáticamente. Pero creo que es un trabajo a futuro también para realizar, y estaría bueno proponerlo como para... Ya que estás hablando, Cristina, Sí. vos como capacitador, que me imagino que estás formando a colegas tuyos técnicos, ¿no? ¿Qué sentís que sería, aparte, esto que hablaste mucho de las alianzas, importante para que puedas seguir capacitando y consigas más compañeros que sigan capacitando a otras y a las futuras generaciones? ¿Qué haría más falta para esta formación que ustedes están hablando, que es muy amplia, muy abarcativa, porque no es, como ustedes bien lo dijeron los tres, cada uno a su forma y en su medida, de que es solamente el puesto en sí, sino que es el entorno, desde la familia, desde la propia persona, romper los propios tabúes internos, salir... Sí, yo considero que los talleres del abordaje de la discapacidad visual son importantes, porque de ahí nacen y surgen determinadas cuestiones, preguntas. Nosotros decimos, son talleres que se van adaptando según la empresa, al lugar donde vamos, si es a nivel público o privado. El público generalmente, si son oficinas de empleo, llevan de 4 horas y media a 5, en cambio si es una empresa de 2 horas, 2 horas y media. Un taller más o menos lleva 2 horas. ¿Pero por qué decimos 2 horas y media? Porque a partir de que terminamos ese taller, comienzan las preguntas, pero nunca comienzan antes. Entonces, está bueno porque estos talleres rompen el hielo para que la persona baje las defensas y comience ahí a aliarse, vamos a decir, con nosotros, o tener esa empatía de ponerse del otro lado, no solamente por el hecho de me tapo los ojos y recorro un corredor, sino por la empatía de ponerse del lado de la otra persona, pero del lado verdadero, o sea, de saber preguntar, de animarse a preguntar, de empezar a decir, bueno, hizo un clic mi cabeza, vamos a ver por dónde se puede encaminar esto, desde ese lado. Y los talleres estos hacen esa diferencia también. Y Lucía, voy para ti ahora, ya que vos como coordinadora del programa Ágora, ¿qué percibís con tu experiencia sobre la base que cada uno de ustedes estaba comentando, que sería interesante como anhelo a ti como mujer, como profesional, como también persona con discapacidad, que has roto tantos tabúes y que te gustaría que encuentres más, ¿no? De ahora en más con el camino que ustedes están haciendo con tanto esfuerzo? Bueno, no sé, pero para mí es que la inclusión laboral tendría que ser, laboral de personas con discapacidad visual debería ser algo darse de forma natural. O sea, ahora no tendría que existir. O sea, para mí,
si somos reconocidos como personas con derechos, tendríamos que tener las mismas posibilidades de acceder. Sí, con ajustes, sí, con capacidades, con potencialidades, pero de forma más natural, que se haga. Y bueno, para eso hay que cambiar un montón de elementos asociados al comportamiento humano y que pasan por el cambio cultural, que es lento, que es difícil, pero que para mí es posible con los procesos que hay que ir desarrollándose. Deberíamos tener la posibilidad de acceder a un empleo, de promovernos, postularnos, que seamos llamados, entrevistados, y eso es un gran sueño. Por ahora vemos que muchas veces las personas con discapacidad visual, lo vemos en nuestras entrevistas y en nuestros talleres, se promueve a un puesto de trabajo, lo llaman, y cuando llega efectivamente al momento de la entrevista y ven una persona con discapacidad visual, es como se bajara una gran cortina que separa a las dos personas. Exacto. Y ya ahí se bloquea. Porque se trabaja mucho esto, digo, ¿coloco yo en mi currículum que tengo discapacidad visual o sí, no? Y bueno, desde ahí nosotros no tenemos la verdad de eso, pero aconsejamos de que no, uno se vende la persona, sus cualidades, sus aptitudes y demás. La discapacidad, bueno, no se debería colocar en un currículum, pero muchas veces sale eso también, ¿no? Entonces, esto que dice Lucía, ojalá fuera fluido todo esto y no se llegara a pensar siquiera en poner o no la discapacidad en el currículum. Y de hecho me pasa, ¿no? Que hay muchas de las personas de recursos humanos, por ejemplo, no sé, una empresa que no hace discriminación es ARSAT, por ejemplo, que no tienen problema y al contrario quieren integrar personas con discapacidad, pero para mí por ahí el problema de raíz está en desarrollar en las personas de recursos humanos de las diferentes empresas, o sea, explicarles el por qué es importante integrar a las personas con la discapacidad, darles a entender que pueden ser mejor trabajadores que otros que capaz no la tienen, porque hay ciertas tareas que no requieren. Yo me acuerdo que mi primer trabajo era, hace muchos años trabajé en el Ministerio de Economía y trabajaba miren qué cómico, porque yo trabajaba en el subsuelo, que era todo como una especie de, ¿cómo se llama?, de un archivo de expedientes. Mi función era digitalizarlos. O sea que yo decía, ¿para qué quieren digitalizar todos esos expedientes? Mira qué cómico, yo estoy en modernización y entiendo perfectamente qué querían hacer con el formato papel. Bueno, me acuerdo que que digitalizábamos los expedientes, todo, y mi grupo de la digitalización de expedientes no requería de la audición. O sea, una persona tranquilamente que fuese mudo, además podía tranquilamente digitalizar, porque en este caso sí requería de lo visual, pero no requería. Bueno, el equipo que armé, la mayoría eran hipoacúsicos o sordos y demás. Y es una cosa buenísima. Te digo que éramos 40, 20 con hipoacusia o directamente sordos y 20 que no. ¿Sabes que todos aprendieron a hablar por señas? ¿Sabes lo que se generó? Todos. Yo no sabía, yo hablaba como una loca y todo el mundo le decía a todos, le traducía lo que yo decía. Tú decís, a ver, para mí fueron los mejores que laburaron, eran los que mejor número hacían. Digo, mira, y a lo mejor no supera, o sea, a lo mejor la persona el trabajador con discapacidad visual no supera al que no tiene la discapacidad. Lo importante es que es justo a la medida, o sea. Nosotros también estamos ahí en una situación, ¿no? Porque también estamos en la situación donde además tenés que ser fantástico. Claro. Entonces, mejor de promedio. Tenés que ser mejor de promedio. Entonces, si se quiere, hasta hay una doble. Primero no te dan la oportunidad, pero si te la dan tenés que ser mejor que el otro. Y en realidad no funciona así. Siempre. Sí, porque eso casi es como que, bueno, dijiste, como una doble discriminación. Primero te lo doy, pero después tenés que ser mejor. Entonces, o mi expectativa es esa. La expectativa del empleador. Y en realidad, pues, lo que decimos es, podemos ser, con la adaptación correcta del puesto de trabajo, la rehabilitación correcta, puede ser igual de productivo. Igual de productivo, obviamente, de la media. Sí, por eso Miren, una de las call centers, perdón, Cris, nos preguntaba, ¿y alcanzan las métricas establecidas? Y nosotros decíamos, sí, pero seguramente en un lapso de tiempo distinto. ¿Y qué tenemos? ¿Tiene que tener el mismo nivel de exigencia? Sí, pero la adaptación del puesto tiene que darse también con el mismo nivel de exigencia. Exacto. Entonces por ahí pasa, o sea, sí tiene que haber. Ahora, hay muchos que superan a otros trabajadores, como hay muchas personas sin discapacidad visual que son mejores que otras.
O sea, lo que nosotros no queremos es hacer plana toda homogeneizar, digamos, que todos los perfiles de las personas con discapacidad visuales, porque somos personas, y como personas todos somos diferentes. Vos contaste, Mariana, una experiencia de que digitalizaron expedientes, y fíjate que ahí precisamente es donde también, en esa mínima acción, si se quiere, el Estado, de resguardar y llevar un proceso de digitalización y resguardar un montón de archivos, también se juegan estas cosas. ¿Por qué? Porque depende, después, si al momento de que lo digitalizaste, cómo y con qué programa y cómo lo llevaste al formato digital, una persona a lo mejor con discapacidad visual va a poder acceder o no en su rango de trabajador del Estado a ese archivo. Y esto no es un tema de costos, es un tema sencillamente de aquellos funcionarios públicos o empresas que a veces contrata el Estado, pero sí que exista en el marco del Estado, digamos, en el momento de la contratación, este ítem de los trabajos que vayan a hacer tienen que ser accesibles, tienen que permitirle al resto de a las personas con una discapacidad poder acceder luego a ese material. No es otra cosa que el cumplimiento de la Constitución, y aún de la vieja Constitución. No hace falta siquiera que lleguemos a la convención elevada al rango constitucional. Ya con la vieja Constitución de 1853 esto era exigible. Me das pie a la pregunta que te quería hacer a ti, Carlos. Vos como presidente de FAC, me imagino que tenés muchos anhelos. ¿Cuál sería para ti en este momento que estamos viviendo tan complejo de Argentina y del mundo, como ves como una especie de, entre comillas, un sueño y un objetivo primordial para ustedes que están llevando adelante FAC? Tengo un sueño, dijo Luther King. Que no termine como él, por Dios. Mira, mi sueño en estos temas son dos o tres, no sé. Uno es muy complejo porque tiene que ver con la idiosincrasia argentina, pero que alguna vez quienes gestionen el Estado entiendan que la ley es el contrato que tienen, más allá de su propuesta electoral, de coyuntura, de modelo social. Hay una ley que es el contrato que el Estado hizo con el pueblo. Entonces, el día que quienes accedan a la gestión pública o a gestionar la cosa pública entiendan eso, yo creo que vamos definitivamente a una sociedad que va a ser diferente. A nosotros nos pasó, digo, y esto es dramático, digamos, porque es la justicia electoral, o sea, las personas ciegas no podíamos acceder al padrón electoral, pero no solamente no pudimos acceder, tampoco podíamos acceder a hacer el reclamo porque la página web y el sistema que utilizaron era inaccesible. Está bien, hay un error probablemente nuestro que no entramos 2 meses antes, pero hablamos de la justicia electoral. Entonces no pueden, digamos, si quienes deben entender que todo lo tienen que hacer conforme a la ley, como son los jueces en general y los jueces electorales en el caso, esto debería haber estado chequeado mucho antes, más allá de otras cuestiones electorales, de los cuartos accesibles. Bueno, este año hubo un cambio. Ahora, por ejemplo, yo que hice el curso de fiscales, y para las personas, que te interrumpí, las personas con discapacidad podían ir con la urna, no tenían que entrar, tenían que hacer todo el primer piso, porque antes, por ejemplo, no había rampas para que... se va cambiando, pero fíjate, nosotros en el 2013 2011-2013 había empezado a implementar lo que era el cuarto oscuro accesible, el COAD, exactamente, y ya en el 2015 la justicia electoral resolvió no aplicarlo. Y
Y después está el resto, digamos. Llega, o muchas veces pasa que llegan las cosas a las escuelas, y resuelve el jefe de escuela, esto no lo armo. Entonces, por eso digo, mi sueño es ese, mi sueño es que alguna vez, nada, lo gestión la cosa pública, la cuestión pública, apliquen las normas, ni más ni más ni menos que eso. Después puedo tener otros sueños más, pero... Podríamos abrir las preguntas. Sí, ¿no, Mariana? decía lo siguiente, podríamos empezar a abrir las preguntas, porque hay bastantes puntos conectados, por suerte ahora la conexión está de nuestro lado y nos está ayudando. ¿Qué pasa por acá? A ver, vamos a empezar. Les pido los puntos digitales que quieran hacer su consulta. Hola Villa Regina. Ahí los veo bárbaro ahí. Los puntos que quieren hacer su consulta, a veces no es consulta, es su aporte, ¿no? Este espacio es para que todos podamos, ¿no?, debatir algún tema, como recién hablamos del tema de la accesibilidad en el tema electoral. Bueno, poder abrir el tema de debate y compartir algo con otros puntos del país. Así que bueno, si les parece, yo voy a ir dando acá el audio, porque los tengo a todos silenciados, así lo hacemos más de forma prolija. ¿Qué les parece? A ver, guarden que me pongo los auriculares así puedo escuchar bien. A ver. Bueno, Villa Eloísa, le activo el micrófono. Villa Eloísa de Santa Fe, muy bien. Y a Villa Regina. Hola. Hola. ¿Se escucha? Hola. Estamos con Villa Eloísa. Hola Villa Eloísa, ¿cómo están? No, Villa Regina, perdón. Hola. Hola. Sí, Villa Regina, las escuchamos bárbaro. ¿Ustedes nos escuchan? Nosotros Villa Regina las escuchamos bárbaro. Están en primera plana y las escuchamos bárbaro. No. No, perdón. A ver. Ahí porque sé con el auricular. No, a ustedes yo no las escucho. La vemos bárbaro, pero no las escucho. Esperen que les vuelvo a activar el micrófono a ver si es por un problema de activación. Hola. Ahí. Hola. Ay, genial. ¿Cómo están? Muy bien. Deseamos hacer una consulta respecto a las elecciones, ya que tomaron el tema del padrón electoral. Dale. Mi consulta es la siguiente. Yo estoy a cargo de un hogar de personas mayores y tenemos personas con disminución visual. Cuando lo acompañamos a votar, y él deseó que lo acompañemos hasta el cuarto oscuro, nos dijeron que no podíamos. En realidad, yo tenía entendido que si es una persona de su confianza y él lo desea, podemos hacerlo. Es así. ¿Es así? La norma electoral es clara. Vos, lo que hay es una... lo que sí busca la normativa es que no sea una persona la que acompañe a 10 para evitar de algún modo una manipulación política. Pero la persona con discapacidad elige a la persona que lo acompaña adentro del cuarto. De confianza. De confianza. Elige a la persona. Claro. Llamó la atención que está en el código electoral, en la norma electoral. Poner entre una chica que estaba ahí en la mesa recibiendo los votos. ¿Cómo? Perdón. Que sacó a la persona de su confianza, que siempre son las cuidadoras, y tomó del brazo a la persona con disminución visual y entró una chica que recibía el voto, la que estaba en la mesa electoral.
No, eso fue nada. Eso. Presidente de la mesa. O sea, entró el presidente de la mesa. Las chicas fiscales, tal vez. De la mesa electoral. No, si esta chica No era conocida. ¿No era conocida? No era conocida. Claro, de confianza, no en su lugar. Ah, otra persona. Eso no se puede permitir, y si un presidente de mesa no permite que ingrese con una persona con discapacidad, cual sea la discapacidad, no permite ingresar a su persona de confianza, en realidad está cometiendo una falta. Es así. O sea que la moraleja sería que cuando vos tenés una persona de confianza y esa persona de confianza está autorizada para poder entrar contigo al cuarto. O pedir asistencia al presidente. Bueno, si estás solo, pedís asistencia al presidente de mesa. Normalmente lo que suele hacerse o puede pasar allí es que, digamos, dos cuestiones. O vos le decís al presidente de mesa, entro con el presidente de mesa y le pedís el voto, o lo que puede pasar también es que ingresa el presidente de mesa, y esto son experiencias que se me han dado a mí en la práctica electoral. Entonces, a lo mejor entra el presidente de mesa con los fiscales, te indican a dónde están los votos, acá está el de tal, acá está el de tal, acá está el de tal, el orden en el que está, sale y vos después lo elegís. Esa es otra práctica, digamos, en mi caso yo lo he hecho alguna vez. Pero básicamente, hoy es la persona de confianza. Digamos, antiguamente no estaba. ¿Sí? Esta figura viene se sigue con esta figura luego de la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad, al aprobar, creo que el artículo 27 que habla de los derechos políticos, 29. Está prevista, 29, perdón, está prevista la del asistente. Genial. Chicas de Villa Regina, ¿quieren contar algo más? ¿Alguna experiencia? ¿En el punto se trabaja algo con... ¿Acercamiento con personas con discapacidad visual han tenido? Quería preguntar otra cosita. ¿Existe una normativa nacional con respecto a esto que estábamos hablando? Está el Código Electoral Nacional. O sea, inicialmente tenés la Constitución, porque la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene rango. Allí ya está previsto. Es el artículo 29, uno de los últimos incisos. Y después está previsto en el... No me pregunté en qué artículo, porque ahí me matás. Bien. Tu pregunta estaba buena. ¿Se han tenido ustedes acercamiento con discapacidad visual en este tiempo? No, va bien en la imagen. Sí, trabajamos. ¿Hola? Sí, te escuchamos. ¿Han trabajado con personas con discapacidad visual? Sí, tenemos un residente permanente en el hogar. ¿Cómo? Esperanza. Tenemos un residente permanente y después del Consejo de Discapacidad Local hay varias personas incluidas, con tareas administrativas en el Consejo Local. Ustedes tienen el Consejo Local de Discapacidad en Villa Regina. Sí, ahí hay una persona con disminución visual. Dos en realidad, el coordinador también tiene disminución visual. Y se apoya en otra persona. Coordina el consejo de esta persona. ¿Estas personas qué labores desarrollan allí?
Administrativos. Son los coordinadores del Consejo de Discapacidad, realizan actividades, filmaron una película en un momento para concientizar sobre los derechos de las personas con discapacidad, realizan capacitaciones también. Y bueno, todas las actividades preventivos promocionales. Ahora, te hago una pregunta. El coordinador del Consejo Local de Discapacidad de Villa Regina, digamos, ¿es un empleado municipal del municipio de Villa Regina? No. ¿Es un elegido por la sociedad civil como coordinador? Es elegido por el grupo coordinador, con una pensión y aparte se paga, porque si lo contrata pierde la pensión, aparte bajo un programa de empleo nacional que se llama, es un programa de entrenamiento que se entrena en alguna tarea específica, puede ser administrativa, puede ser coordinar esas actividades y recibe un aporte por sus tareas. Nosotros hay otra persona más. ¿Cómo? Hay otra persona más, sí, hay otra persona más con iluminación visual que dicta talleres y es por monotributo. Percibe sus honorarios por monotributo porque cuenta con la pensión también. ¿Porque cuenta con qué? Pensión. Con la pensión. Y trabaja como monotributo de lo que tiene. Sí, sí. A nosotros, dos cosas. Uno, nos interesaría saber cuáles son, qué tipo de talleres dicta la persona. Y dos, estaría bueno que le pudieran contar un poco de nuestro programa, sobre todo porque en el portal web de FAICA tenemos un espacio para el programa Ágora Argentina, y allí está un formulario en el cual la persona se puede registrar y estamos con los datos de la persona, si tiene que trabajar, un poco tipo de discapacidad visual, si tiene conocimientos de la tecnología. Si estos talleres tal vez nos sirven a otros aliados como para esto que hablamos hoy. Entonces, el año pasado hicimos una formación en tecnología en esa zona, en General Roca. Para acceder a sus datos, chicos, quieren dar. Sí, la dirección de la página es www.faica.org.ar. Allí en la página está el espacio web de Ágora Argentina. Y allí tenemos un link en el cual la persona puede acceder a un formulario que puede completar todos los datos que se piden. Y una vez que están ya registrados allí, nosotros los llamamos por teléfono y los registramos. Está bueno que puedan, digamos, compartir información, porque así vamos a poder conocer ubicadas y cuáles son sus intereses en incorporarse al mercado de trabajo, incluso cuáles son las experiencias que van teniendo y quienes puedan sumar en todo este trabajo. Es solo para personas con discapacidad visual el formulario. Ahí pueden entrar y cualquier cosa ahí entran a la página y tienen el mail. Van a la página, van a la parte de programas, programa Ágora, y después ahí está para inscribirse. Igual Proyecto, sí. Igual está nuestro Facebook, programa Ágora Argentina, donde pueden ingresar y allí hacer consultas, un poco dar seguimiento a las actividades que vamos haciendo. En el espacio web también tenemos una sección de noticias donde vamos publicando con frecuencia las actividades que hacemos. Pero importante, sobre todo, que estas personas con discapacidad visual con las que ustedes trabajan puedan ingresar a nuestro espacio y poder y completar el formulario que tenemos allí. Buenísimo, lo anotamos. Voy a dejar un ratito en pantalla, así pueden ir anotando los datos. El número de teléfono también estaba aquí. Ahí puse 4381 16, programa Ágora Argentina.
y bueno, ya cuando entra a la página calculo que ahí estará el link para las Exacto. Ya está en la página y demás. Bueno, genial. Esos serían entonces los datos. Villa Regina, no sé si quiere hacer algún aporte más. La verdad que es muy rico el aporte que hicieron. Gracias a ustedes, muy clara la exposición y bueno, está buenísimo estos espacios de aprendizaje porque uno siempre se lleva algo para reflexionar o para revisar o algo para proponer. Así que bueno, le felicito por el espacio. Nada más. Si quisiéramos realizar tal vez algún curso y demás ahí, ¿se puede? Sí. Los puntos digitales son un programa que están abiertos a toda la comunidad y muchas veces, y creo que lo más importante es que depende de la voluntad del coordinador, que en el caso de ustedes los veo muy abiertos y con mucha predisposición para que se hagan este tipo de actividades. Sí, estaría buenísimo porque... ¿Hola? Exacto. Bienvenidas a las capacitaciones porque Regina en realidad está lejos de la Universidad de Comahue y allá hay mucho más movimiento en cuanto a lo académico, en cuanto a cursos gratuitos y en Regina siempre nos quedamos bastante rezagados en ese sentido y estamos abiertos a recibir capacitaciones. Nosotros cuando hacemos los cursos no son más de 8 personas por curso, en un rango de edades, como les habíamos dicho, de 17 a 50 años aproximadamente, personas además que estén en búsqueda laboral, así que bueno, y después los servicios que nosotros brindamos a las personas para poder capacitar al profesor que va a dar la formación ahí, se hace todo desde aquí, desde Ágora. Bueno, les cuento, yo soy licenciada en Servicio Social, especialista en trabajo social forense y actualmente me desempeño como directora de acción social de la municipalidad. Si no es acá, voy a estar en la provincia porque es donde me desempeño, mi trabajo fijo es ahí. Y es espectacular tener estos contactos que podemos tener a través de Maricel, nuestra referente que se esmera mucho en ofrecernos estos espacios. Sí, es importante, sí, porque bueno, nosotros, como decíamos también, necesitamos saber dónde están estas personas con discapacidad visual. Entonces, qué mejor también que esta clase de alianzas y de tendido de redes para poder saber si ustedes llevan un registro, si tienen y demás. Sí, así que genial. Y acá está la escuela laboral también. Sí, la escuela. ¿Cómo? Coincido totalmente con vos, con el chico del pelo acá con la bolita. Exactamente. Es el nombre también. Esto se trata de sacar redes. Muy bien. Perfecto. Gracias. Un gusto. Bueno, les mandamos un beso grande y mil gracias por la predisposición que les interesa ese tipo de temas. La verdad que bueno, nada, ni se valora. Gracias. Muchas gracias, Regina, le mandamos un beso. Roja quería hablar. Por eso tiene la cámara. Provincia de Buenos Aires. Hola, Roja. Está escuchando, no, pero ahí quedó. Roja. ¿Dónde es? ¿Cómo hacemos para una última pregunta? ¿Cómo hacemos para comunicarnos con ustedes? Estaría bueno. El correo electrónico, por ejemplo. ¿Cómo haría esto? Ahí está mi celular, ahí está el teléfono y el correo. Y yo tendría que pedirte un teléfono también para poder comunicarme. Buenísimo. En el Facebook mandamos. Igualmente acá sale. Igual, ¿vos tenés el registro de ellos o algo? Sí, ¿Los teléfonos y demás? Perfecto. El nombre con los teléfonos. Lucía. Bueno, sí. Bueno, acá les estoy pasando, vuelvo a poner en plaquita los datos. Sí, eso es lo que está pasando en la pantalla. Ese es mi celular, Cristian, por las dudas. Sí, por las Uy, yo me olvidé además el nombre también de ella. Si querés poner el mío, El nombre de ella me olvidé. poner Mariana Electrónica.
222. Lucía. Cristian. Ah, el que te diste es Lucía. Cristian. Código de área. Sí. No escuché. Y pon el correo agora@faica.org.ar y el otro es agorafaica. Bueno. ¿Qué código de área es, Cristian? El teléfono, ¿qué código? 011. Bien. Capital. Recordame tu nombre. Lorena Mancilla. Lore. Lorena Masich. Mancilla, viene de Mancilla. 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 El nombre del... No, sí, estaría bueno para... Por esto. Ahí se comparten todos los datos, así los puedes ver. Buenísimo. Foto, Y ya recién. ¿A tu derecha querés mate vos? Ya tomé. Ya. Ahí tienen todos los datos, toda la planilla, le pueden sacar una foto o los voy a dejar un ratito ahí. Ok, la gente de Rojas, entonces, hay otros puntos que quieren también dar su palabra. Ahí les detengo y les vuelvo a compartir, así puedo poner los puntos. Tenemos el oso. Tenemos lobos. Chacarita. Chacarita Rufino. A ver, les voy a... no, Rufino les puedo hacer. Bueno, tenemos Sofía, muchas gracias por la información. Sofía, si te digo de qué punto es, no es alguien particular. De la comisión. Después, bueno, Sofía, punto digital Roja, también muchas gracias por la información. Salud a Sofía es de Jujuy, muy bien. Después... Ahora, Jujuy me notó bastante este año. ¿Sí? Sí. Vamos a Lobos. Hola, Lobos. Les cuento también acá que los que se ve la camarita es porque hay muy buena conectividad en el punto y acá, entonces se ve la imagen bien, otros nos escuchan, nos ven ellos, pero por ahí tienen una conectividad un poco baja y nosotros no podemos llegar a verlos a ellos, pero ellos nos ven perfecto. Muy bien. Lobos y el oso. ¿Dónde es? Hola. Bueno. ¿Cómo están? Hoy estamos bien federales en esta videoconferencia, no se pueden quejar por el punto de, creo que, mira, no sé si de todas las pruebas, bueno, casi. Hola, el oso. ¿Nos escucha? Perfecto. Bueno, nosotros acá en el punto digital no estamos trabajando con una persona con discapacidad visual. Está el desarrollo social, que es el que lo trabaja en el área de la municipalidad. Conversábamos que tampoco hay en la municipalidad personas empleadas con la y le queríamos preguntar si hay como un registro, una estadística, si hay más inserción en el ámbito público que en el privado. Ya, buena pregunta. Lucía, acá tiene ganas de tomar el mando. Todo tu salud. Mira, estadísticas, Carlos, tú las sabes antes, ¿no? Pero estadísticas de personas con discapacidad visual exactas no las tenemos. Sin embargo, entendemos que por un tema de normativa hay personas con discapacidad visual trabajando en los organismos públicos. Nuestro desafío es que sigan ingresando a los organismos, pero que también las empresas abran esas puertas para que cada vez haya más personas con discapacidad visual. A ver, Lucía hace del año pasado que está coordinando el programa. El programa tiene más experiencia con el sector privado, te diría que con el público, por cómo en general es la modalidad de ingreso público en la Argentina. Pero no, si te tengo que, digamos, porque también nos pasa muchas veces que hemos dado
capacitaciones, formación en el interior del país, esto nos pasa mucho, y después esas personas a lo mejor ingresan en el sector público, pero nosotros le hemos perdido ingresos por su propia luego acción, digamos, su oportunidad que se les presentan, y a lo mejor el programa ya después no ha intervenido en eso. Pero te diría, hemos a lo largo, digamos, de estos 20 años, donde tenemos alrededor de 400, 500 inserciones laborales o experiencias laborales, han sido más las privadas que las públicas. Claro, viene por allí, por eso que decía Carlos al principio de su intervención, está poco sistematizado, por eso decía que formalmente estadísticas como tal no las hay, a nivel nacional, digamos. En cuanto al programa Ágora en particular, es el gran desafío incluso ir sistematizando, ubicando incluso dónde están ahora las personas con discapacidad visual en los mismos organismos del Estado y las empresas privadas, para conocer un poco cómo se va dando cada una de esas experiencias. Estado nacional y Estado provincial, ¿no? Claro, Digo, porque... también y municipal también. Bueno, hablamos del Estado en general. Porque una de las cosas que nos ha pasado este año es que empresas, incluso, y organismos que tenían a personas con discapacidad visual ocupando puestos de trabajo, han perdido autonomía en el desempeño de algunas tareas por esto de la actualización en algunas plataformas web. Tecnológica. Exactamente. Entonces, tanto pasa en la privada como en la pública. Bueno, desde ahora queríamos agradecer por todo el... Sí. ¿Dónde están ubicados ustedes? ¿Dicen el 8, pero eso? A 15 kilómetros al sur del Bolsón. Estamos entre al sur y punto digital. Ajá, al sur del ¿entre qué sería? ¿Entre Bolsón y Esquel? Y Esquel. Claro. Es que está un poco más lejos, está que es el próximo punto digital que tenemos acá en Chile. Lindo. Sí, lo que tiene el punto digital de lindo, bueno, yo amo el programa, no puedo ser objetiva, pero que tiene, sí, amo el programa en el que estoy, que esperamos continuar. Que lo que tiene de bueno es que tiene puntos en lugares súper, o sea, donde había que llegar, donde tenía que estar el Estado. Sí, o sea, que está bueno, es un lindo programa, la verdad que sí. Disculpame no conocer la localidad, ¿no? Funcionamos dentro del edificio de la calle que hace bastante poco se ha adecuado para personas con discapacidad motriz. De hecho, sí tenemos personas con discapacidad motriz que hacen cursos aquí. Pero es un trabajo que se está haciendo de a poco, también de sacar a las personas con discapacidad de las escuelas especiales, que se integren a las educaciones comunes. Bueno, en el punto digital de Bariloche se hizo una acción muy grande formando a personas durante un vario tiempo de entrenamiento para que tomaran puesto en la municipalidad. Mira. Sí, es una acción muy grande. El punto se utilizó justamente para eso. Mira. Creo que es uno de los pocos puntos que y no durante una capacitación corta, fue una capacitación de varios meses para que ellos después se pudiesen insertar. Y hablamos de personas en general, digamos. Personas con discapacidad, ¿con discapacidad? En general. Con discapacidad, no, fue con discapacidad, estuvo pensado para eso. Por eso te digo que fue como uno de los casos de éxito, ahí en Bariloche. ¿Y esto cuándo fue? El año pasado. Tengo la info porque me pasó el coordinador y parece que tuvo bastante éxito. Bueno, Loso, muchas gracias. Espero que algún día me manden a ese punto digital. ¿Hay nieve por ahí? No, yo parte del punto digital y también el personal de desarrollo social de la municipalidad siempre nos acompañan y es los que llevan a la práctica y nos ayudan a nosotros a llevar a la práctica la información que nos brindan ustedes. Bueno, buenísimo. Bueno, les agradecemos un montón también, les mandamos un beso. Nosotros estamos sobre la hora, que ya van a ser las 12 y las provincias, como siempre digo, no es como acá, ya las 12 cortan y quieren una vida normal. Así que bueno, gracias Eloy, le damos la palabra a algún otro punto digital.
no sé, nos queda, bueno, un montón nos agradecen y se tuvieron de conectar por la hora. Nos queda Fray Luis Beltrán, que no me acuerdo en qué provincia es. Santa Fe. Santa Fe, ok. Algo. Muy bien, la vinculadora de Santa Fe, que es Ana, que hay varios puntos de ella que se conectaron. Tenemos, ¿qué otro punto más? Chacarita, Lobos, Wanda, el punto digital Wanda, no sé si quería hablar. Misiones. Creo que es Misiones, yo ya no quiero decir por la duda de Wanda. explicar en vivo y me están grabando. Bueno, hacemos una cosa, dejamos, ¿cómo? ¿La misión es Joana? ¿Cómo? ¿En Misiones es una chica que se llama Joana? Misiones... No, Wanda. Wanda, No, lugar. el lugar, no, digo, la Wanda. persona. La coordinadora, ¿no? No me acuerdo el Bien. nombre. Y son 500. Por eso no quiero decir, como hay 500, no quiero decir en vivo porque quedó grabada y quedó mal. Bueno, hacemos una cosa. Vuelvo a poner la plaquita entonces de los contactos para que las chicas, para que ustedes puedan seguir en contacto con ellos. Porque tengo una chica que pasa Y también podemos eventualmente hacer vía Skype, digamos, esto ya es más de uno, pero si en algún momento quieren tener alguna conferencia que hagamos vía Skype ya desde la sede de FAICA o... Bueno, lo que digo, el programa. este método que es el Webex del Cisco, el que utilizamos acá, lo podemos llevar con una computadora siempre y cuando haya conexión a cualquier lado. Buenísimo. Desde nuestro programa está abierta la posibilidad de contactar a los puntos digitales que ustedes quieran y poder, entendemos que hoy la distancia no tiene que ser una barrera, entonces podemos llevar nuestro equipo para hacer videoconferencias con los puntos que ustedes quieran, así que está disponible desde nuestro lado. Bueno, yo les vuelvo a compartir entonces la placa final. Muchas gracias a ustedes por su tiempo. Gracias. Y se por extendió venir. más a 2 horas. ¿Se extendió más de 2 horas? Sí, Muy interesante. Más allá de lo que más técnico al principio, estuvo súper interesante. Está bueno porque tomamos conciencia, ¿no? Y a veces como que los que no estamos del mismo lado no vemos. Entonces, como que es un Literalmente. No me quedó... Literalmente. Así que bueno, no sé si ustedes quieren acotar algo más. No, les agradecemos a todos la participación y bueno, esperamos que puedan contactarse con Cristian, con Lucía, como para, bueno, seguir avanzando en el programa ahora. Bueno, acá chicos, saluden los protagonistas. Bueno. Les mandamos un beso y muchísimas gracias. Chao, gracias. Gracias a todos y buenos días.